que está acá presente es Fabio Quetlas, que es abogado, magíster en gestión de ciudades de la Universidad de Barcelona y en desarrollo local por la Universidad de Bolonia, es investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC, y colaborador de la Red de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles de América Latina. Trabajó en más de 100 ciudades de Argentina y el continente, y en la actualidad es director de la Maestría en Ciudades de la Universidad de Buenos Aires, también está en FADU como nosotros, es disciplinaria, y de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional. Además, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y acaba de salir de, de una sesión. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. El título de la charla de hoy va a ser Impactos Espaciales del COVID-19. Así que, Pablo. Bueno, ya estamos. Ahí me están pidiendo. Bueno, listo. ¿Cómo les va? Bueno, voy a tratar de acomodar un poquito con ese título tan generoso que puse. Yo voy a tomar 2 o 3 minutos para hacer una referencia histórica que me parece que es significativa y, y después voy a tratar de entrar en tema, ¿no? Si nosotros tuviéramos la suerte de poder hablar con un tatarabuelo nuestro, descubriríamos que antes de la Primera Guerra Mundial, no era una cosa de todos los días, pero no era inusual, cada tanto, vivir un shock en la vida cotidiana de las personas vinculado a la idea, vinculado a algún problema de tipo sanitario, o porque faltaban alimentos, porque vino una plaga, o porque no se podía tomar el agua en una época determinada, bueno, o las pestes propiamente dichas, respecto a las cuales el ser humano tenía mucho menos control, ¿no? Y la verdad es que si nosotros, bueno, yo tengo 55 años, nací en el 65, y el último gran shock sanitario que vivió la Argentina probablemente fue la epidemia de poliomielitis del 56 y 57, o sea que yo lo leí en los libros o escuché lo que decían mis tías y mi madre, o sea, no lo viví. Y los otros problemas sanitarios que tuvimos, el cólera en el 2000 y pico y en la década del 90, o el N1, H1, etcétera, tuvieron un impacto en la vida cotidiana mucho menor a esto, muchísimo menor a esto, y prácticamente fueron anecdóticos, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué pasó en ese siglo XX? ¿Qué pasó para que de vivir de unas situaciones que eran recurrentes a prácticamente no vivirlas más? Pasaron 3 cosas importantes en el siglo XX, que fue sobre todo en Occidente, la prácticamente universalización del servicio de agua, de poder beber agua segura, la universalización de las vacunas y la constitución de más débiles o menos débiles de estados de bienestar, ¿no? Que logró que un porcentaje muy importante de la población accediera a servicios de salud, pero sobre todo también a cuestiones previas a la salud, como a comer mejor, etc. Nosotros iniciamos el siglo XX, o sea, en el 1900 la expectativa de vida en Occidente era menos de 40 años, y en el 2000 era prácticamente 80 años en Occidente. O sea, en un siglo duplicamos la expectativa de vida, ¿no? El Homo sapiens tiene 10.000 años en la Tierra, más o menos, de la vida urbana, vamos a poner 10.000 años en la Tierra, no el Homo sapiens. Y en un siglo, en el 1% de eso, duplicamos la expectativa de vida. Esto es muy importante de señalarlo, porque yo creo que el shock de esta pandemia tiene 2 elementos que deben ser considerados. Uno es el elemento objetivo, el tema de no poder ir al trabajo, de que los niños no vayan a la escuela, el uso del barbijo, que es, aparte de ser, para mí es molesto, pero es un elemento que se introduce en la vida cotidiana que es disruptivo, la distancia, bueno, toda la campaña naturalmente que produce un efecto de temor, el sostenimiento de las medidas, que también manda un metamensaje a la población de que, bueno, en definitiva el problema de fondo no estamos encontrando arreglos, o sea, no tenemos claramente una terapéutica, y por supuesto no tenemos una vacuna, y por lo tanto estamos en una situación aprendiendo rápidamente, pero de tensión, digamos, como sociedad. Entonces, ese es el aspecto objetivo. Y el otro componente es el aspecto subjetivo, que es que si yo tenía una conversación con alguno de ustedes el año pasado y le decía, porque, no sé, estaba en un copetín tomando de más, que Rusia iba a invadir China, o que iba a haber una guerra de monedas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, o que se iba a quebrar el NAFTA, o que se iba a prohibir
no sé, el ejercicio de la minería metalífera en todo el mundo, todas esas hipótesis podían ser exageradas, pero alguno de ustedes en la reunión podría creerme. En cambio, esto es, como dirían, entre comillas, esto es una hipótesis que no la vimos venir. O sea, uno de los efectos que está teniendo sobre el psiquismo mundial es la idea de que vivimos un mundo más frágil del que creíamos y sobre todo a tenor de que algunas de sus fragilidades han sido ignoradas, como esta que es una fragilidad biológica que fue ignorada, digamos, ¿no? Entonces, el shock sobre la sociedad es muy potente, porque el shock en sí, y por esta situación de no estar como preparado mentalmente, y estamos más preparados para que Estados Unidos inicie una guerra, por una guerra de moneda, o para un problema con alguna materia prima, o lo que fuera. Entonces, el mundo se va a reacomodar. Yo creo que siempre hay el ser humano en la historia, digamos, la historia larga del ser humano es que el ser humano avanza sobre algunas fronteras que se consideran problemas irresolubles, situaciones, desafíos, etcétera. Tiene fracasos, éxitos, pero el ser humano tiene una vocación siempre de dominancia sobre los problemas que enfrenta, ¿no? Y no va a ser ajeno a eso. Hay 70 grandes laboratorios internacionales intentando hacer una vacuna, 22 de ellos ya pasaron la etapa preclínica, 6 están haciendo pruebas con humanos, aparentemente 2 de los 6 con bastante éxito, o sea que esto es muy probable que no lo rápido que quisiéramos, pero que quizás en un año tengamos una vacuna que tenga una efectividad del orden del 90%, que es baja para una vacuna, es muy alta en términos de tranquilidad social. Ahora, si la cola pandémica, esto es muy importante, porque si esto se resuelve en un año, la posibilidad de que todos volvamos, porque claro, este hecho de haber vivido nosotros en las 3, 4 o 5 décadas más asépticas de la historia de la humanidad, a tal punto que entre nosotros, digamos, si nos invitáramos a comer a un bodegón medio sucio, pero que cocinan bien, etcétera, íbamos, y hemos entrado a baños que no conocíamos, etcétera, y todo eso, si la cola pandémica es muy larga, todo eso va a afectar la vida social mucho. Y uno de los ejes constitutivos del modo de vida urbano es una especie de relación que es distinta en cada ciudad, por supuesto, pero que es la relación entre el espacio público y el espacio privado. Y eso está impactado de lleno, ¿no? Con una preferencia, bueno, de hecho, en el caso argentino, como en el tanto otros, está siendo instado por el poder público el quedate en casa, digamos, que es una consigna que produce un sobreconsumo, digamos, de espacio privado, para decirlo de alguna manera, y un subconsumo de espacio público, y encima el espacio público está instalado en el imaginario del temor, ¿no? Esto es muy importante porque la ocupación de los dos espacios no es equivalente y cambia nuestra canasta de consumo, ¿no? O sea, yo me doy cuenta en mi casa que doy vuelta y uso 2 o 3 camisas, 2 jeans, un par de zapatillas, siempre el mismo. Entonces uno se da cuenta que hay ciertos usos y ciertos consumos que solo se justifican en un tipo de consumo del espacio público. Esto no pretende ser una señalización, digamos, también somos de alguna manera en la medida en que somos sociables en una forma de ser sociables. Entonces en mi casa no uso el saco, eso es obvio, mi mujer no usa la cartera en casa, por más que tenga cartera, digamos, no va a pasear por el living en cartera. Y ese cambio en la canasta de consumo que explica que uno contrata, no sé, a Netflix o a Prime Amazon o a un podcast, o le pone más atención a la comida, o a la calidad de la conexión de internet, y menos a la ropa, y entonces, bueno, eso modeliza, digamos, ganadores y perdedores de la pandemia, paradójicamente. Entonces, ahí hay un punto porque las ciudades, si la cola pandémica fuera larga, tienen que pensar, aparte que, aunque las respuestas no sean racionales, ya se están verificando en Canadá, en los Estados Unidos, gente que vive en los centros urbanos y que quiere ir a vivir a la periferia para tener más aire, no sé, bueno, de un imaginario de que eso es más saludable o lo que fuera. Eso, digamos, si la tendencia es muy consistente, para la ciudad sería gravísimo, ¿no? O sea, porque se van los consumidores más privilegiados, se marginalizan los centros,
bueno, tiene un montón de dificultades. Pero la verdad es que si se va imponiendo, porque una de las cosas que ya cambió en la estructura urbana, ya cambió, no hace falta que esperar más tiempo, que es el parámetro de movilidad de las personas. Lo cierto es que vivir a 120 kilómetros del lugar donde tenés que ir, si tuvieras que ir todos los días es imposible, pero si tenés que ir una vez por semana es un lugar perfectamente posible, digamos. Entonces, hay un montón de consecuencias sobre la espacialidad, pero a mí me gusta centrarme en esta idea del cambio de la relación entre lo público y lo privado y cómo las ciudades, de alguna manera, van a tener que construir una atractividad adicional, ¿no? La idea de que las funcionalidades tradicionales de las ciudades pueden no ser suficientes para garantizar un espacio de sociabilidad democrática y de sociabilidad convivencial. Y ahí hay una pérdida, digamos, ¿no? Porque la verdad es que el espacio privado nos provee muchas cosas, pero nos refuerza el espíritu tribal, digamos, ¿no? Tendemos a ver en Internet lo que ratifica nuestro pensamiento, no convivimos con diferentes, eso es muy deteriorante, digamos, de la calidad de la conversación pública, etc. El otro tema es que, vuelvo a la hipótesis, digamos, si la cola pandémica fuera de un año, es probable que dentro de 5 años estemos muy parecidos que ahora, pero también puede pasar que no sea así, digamos, que la cola pandémica sea larga, o sea, que aparezca una vacuna que satisfaga el 80% de los casos y que tengamos coronavirus, no probablemente como este pico, como este momento, pero tengamos todos los años algunas decenas de miles de personas infectadas, algunos cientos o miles de internados y muertos, y eso alcance para mantener un estado de temor o de estupor, digamos. Entonces, yo traté con este relato, no pretende ser un relato pesimista, pero traté de establecer cuáles son los cambios urbanos más significativos y son, para mí, esta relación entre lo público y lo privado, el parámetro de movilidad, la eventual segmentación, los efectos en locales y esa segmentación de estatus sociales se produce y los cambios en la sociabilidad. Hay una derivada que es bastante obvia, que yo creo que la oferta del mercado de real estate va a reaccionar rápidamente, que las casas, eso era una tendencia que venía dándose y que la aceleró la pandemia, que las casas van a tener previsto un lugar para trabajar. Yo acá estoy trabajando, tengo un escritorio en mi casa que mi mujer me hizo poner en orden en el primer fin de semana de la pandemia porque era todo un revoltijo, pero lo cierto es que lo hizo para evitar que yo ocupe el living, ¿no? Que era la tendencia natural. Pero bueno, lo cierto es que no es un lugar adecuado porque yo tengo que levantar la voz, no es mala la acústica, los cables, etcétera. Eso no va a pasar, digamos. Las nuevas casas van a tener un lugar con una acústica adecuada, con cables, con no sé. ¿Por qué? Porque se va a ir ofreciendo en la medida en que esa necesidad aparece, como aparecieron las casas con garage cuando apareció el auto, digamos, ¿no? Lo veo como una respuesta. Pero esa es la respuesta arquitectónica. Nosotros ahí, eventualmente, y no se puede arreglar con leyes, pero va a haber que arreglarlo, tenemos un problema porque estamos seteados, ¿no? Nuestra cabeza está preparada para tener el espacio laboral, el espacio doméstico y el espacio del entretenimiento como espacios no solo temporales diversificados, sino también que de alguna manera vestirnos y salir de casa para ir al trabajo nos ubicaba psíquicamente, ¿no? O sea, el tema de no tener la frontera entre lo laboral y lo doméstico es un problema. Y esta nueva segmentación entre los que podemos eventualmente trabajar desde nuestro hogar y los que no, que es como una nueva segmentación laboral y social que tiene que va a tener su costo de complejidad también. Entonces, bueno, eventualmente el mundo está ante un shock muy fuerte, hay que tener el mundo está ante un shock muy fuerte, los shocks lamentablemente tienden a las sociedades, a las sociedades buscan más culpables que razones, y eso es un mal, es un tic. El ser humano, los seres humanos no somos 100% buenos ni 100% malos, pero es un mal tic buscar culpables siempre, digamos. La verdad es que epidemias de origen zoonótico, la humanidad tuvo muchísimas, o sea que lo normal es que las epidemias tengan origen en un animal, digamos,
Y en el sudeste asiático, en los últimos 20 años, hubo 6. La Aviar 1, Aviar 2, el MERS, el SARS, el N1H1 y ahora el COVID-19. O sea que es como que la naturaleza nos avisó, digamos, que esto podía pasar y estaba claro que podía pasar. De hecho, a fines de febrero, con la cuarentena de Wuhan, China también decidió la eliminación de sus mercados húmedos a los efectos de lo que llamaríamos un proceso de modernización alimentaria, pongo entre comillas, porque, bueno, eso es, no va a ser, no va a ser sencillo, son 500 millones de chinos, que son los chinos no urbanos, que tienen una alimentación basada más tradicional, menos industrializada y, bueno, más pero eso tiene muchos problemas, eso cuando el mundo estaba aislado, cuando esa China no comerciaba con el mundo y se produjo un episodio de este tipo, en cualquier caso tenía consecuencias sanitarias muy negativas ahí, digamos, ¿no? Eso no se globalizaba como pasó ahora y mucho menos tan rápido, ¿no? Imagínense que la gripe, para ponderar, ¿no? Hace un siglo, la gripe española tardó un año en pasar de los Estados Unidos a Europa. La gripe española se llama española, pero nació en Texas, en Estados Unidos. Tardó un año en llegar a Europa. Y ahora el COVID-19, de las primeras referencias al COVID son de fines de noviembre y, y en febrero ya había casos en Europa, pero muchos, digamos, ¿no? O sea, no es que en febrero vino, en febrero ya era una información, digamos, avanzada. Y al revés, lo digo porque para poner una nota de optimismo, ¿no? Hay una especie de Instagram de los científicos que cuando los científicos chinos decodificaron el ADN del COVID, ¿no? Lo subieron ahí, me imagino que la imagen, la gráfica, etcétera, y hubo laboratorios que se pudieron poner a estudiar cómo generar una vacuna, un tratamiento, etcétera, sin tener en el microscópico un coronavirus físico. Digamos, se pudieron poner a estudiar en abstracto por los datos de este ADN decodificado en China. Esto demuestra que este mundo global que hemos construido, que tiene riesgos globales y tiene oportunidades y posibilidades globales, es muy difícil de desmontar porque nosotros somos, la economía, la política, etcétera, son subsidiarias de la cultura y nosotros ya somos ciudadanos globales, en el sentido que miramos series, leemos libros, etcétera, consumimos. En términos globales hemos construido un lenguaje, una perspectiva de ver el mundo, la enorme mayoría de los 7.000 millones de habitantes, 4.000 o 5.000 millones, digamos, nos sorprenden los mismos espectáculos, tenemos los parecidos cánones estéticos, la idea de lo que es justo y de lo que es injusto, etc. O sea, hemos construido una cultura que tiene elementos de globalidad muy, muy significativos y la política y la economía son muy subsidiarias de la cultura. No creo que nadie, no, nadie no, pero no creo que cantidades significativas de personas que consumen estos parámetros culturales los ignoren al momento de consumir, al momento de producir, al momento de juzgar económicamente, al momento de tomar decisiones. Digamos. Uno no se saca, digamos, su path dependence cultural, digamos, ¿no? Entonces, y es un marco muy amplio, porque obviamente no es que pensamos igual unos del otro, pero, pero es un marco muy, muy modelizado a lo largo del tiempo, en términos de, bueno, por ejemplo, la defensa de la vida, la defensa del ambiente, o sea, en ningún lugar la gente se pone contenta porque muere gente con el coronavirus. Eso habla que hay un canon extendido de que no era bueno que pase una pandemia, digamos. Quiero decir, después podemos discutir si nos gusta la sopa más salada o menos salada, o un gusto de helado o el otro, pero quiero decir, hay una pertenencia civilizatoria común. El, el, para adelante, yo tengo muchas apreciaciones de lo que puede ser para adelante, pero voy a tratar de reducir a las 4 o 5 que me parecen más significativas y así dejamos lugar a las preguntas. La primera es que la experiencia de Wuhan, bueno, el mundo tiene 3.000 millones de personas cuarentenadas ahora, y eso se explica porque la cuarentena de Wuhan fue exitosa, ¿no? El día 15 de la cuarentena de Wuhan los casos cayeron en picada, fue una cuarentena muy estricta, y quedó demostrado, y esto va a tener impacto en la reflexión urbana futura, quedó demostrado que el control del territorio no es una tontería en términos de políticas públicas.
Entonces probablemente el mundo vaya, los estados vayan a un orden postmetropolitano, ¿no? A intentar organizar el territorio con ciudades sobre las cuales se pueda ejercer un control territorial en un caso extremo. El segundo, que es para mí una pésima noticia, pero real, es que a los 3 países que les fue mejor en la lucha contra la pandemia, que es Israel, Corea del Sur y Taiwán, los 3 usaron información privada de la gente para el control sanitario, ¿no? Legalmente, firmado a cara descubierta, o sea, no fue una operación clandestina, pero bueno, eso abre un debate en Occidente sobre el uso de la información, ¿no? O sea, es terrible porque yo, por ejemplo, viajo mucho en mi condición de diputado y Gmail me manda todos los meses un mail resumen de todo lo que yo viajo. O sea, yo no soy tan importante, Google lo sabe y automáticamente lo manda, o sea que la información está disponible. Eso. Entonces hay un tema ahí, bueno, Occidente lo hará con control parlamentario, con, con control judicial, lo que fuera, pero se viene el uso de la información, ¿no? Yo creo que se va a venir un cambio en la corporalidad muy potente. Nosotros, dicho así, parece fuerte, pero digamos, hace 150 años atrás no nos bañábamos todos los días, digámoslo, y hace 60, 70 años atrás no nos lavábamos los dientes todos los días, y hace 30 años atrás no teníamos un escáner en el aeropuerto para ir de un lugar a otro. Así que es probable que eso cambie el tema del barbijo, no será siempre, pero podrá ser en los espectáculos públicos, etcétera. Y entonces la cercanía va a ser un registro de intimidad real, me parece a mí. O sea, hacer fiestas en casa con 30 van a ser con 12 ahora, y vas a elegir a los que conoces, bueno, no sé, eso me parece que pero se viene un shock sobre la corporalidad, para mí significativo. Y quizás lo más interesante es que creo que se viene lo demás son datos, no es creo, porque lo de la corporalidad es un dato, lo del control territorial, lo de la información son datos, pero esto es una opinión. Yo creo que viene una gran ola de coordinación internacional en materia de políticas públicas. O sea, hasta ahora, digamos, aunque nosotros lo soslayamos porque probablemente no es parte de nuestra vida cotidiana, la coordinación internacional estuvo muy marcada por los negocios. O sea, desde el sistema métrico decimal, los mecanismos de arbitraje, la señalética marítima, etcétera, etcétera. Fueron todas necesidades de la economía para poder hacer negocios globales, impersonales, de volumen, que se sostengan el tiempo, etcétera. Eso fue así hasta las normas actuales, que uno dice, qué sé yo, voy a vender una soja NH24 y un tipo en el canal de Panamá sabe cuánto es el calibre del poroto, qué humedad tiene, porque con una certificación ya está garantida una cantidad de atributos sobre un producto. Eso, la comoditización tuvo que ver con esa cosa de permitir negocios de mucho volumen impersonales, etc. Pero ahora, un problema en el espacio público afectó decididamente la estructura de negocios, porque está por caer el PBI mundial 10 puntos, o sea, no es una tontería. Y la economía no puede permitirse eso. Entonces me parece que algo que ya venía incipientemente, porque yo para ir a algunos países me tengo que aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla, pero digo, se va a acelerar esta idea de, para ser parte de la comunidad global hay que cumplir un cierto estándar. Entonces capaz un ciudadano de Laos quiere venir a conocer el Calafate o a tomar vino a Mendoza, y si Laos no vacuna a su población en un 90% de cobertura de la BCG, la Argentina le diga no puedes venir. Cuando recién o vivís un año en uno de los países que tiene la cobertura del 90% y te venís como residente de ese país, o Laos vacuna el 90% o lo que fuera. Pero, o sea, esas cosas van a ocurrir, ¿no? Pero no solo con lo sanitario, sino mucho con lo ambiental también, ¿no? Entonces va a haber, ¿por qué? Porque yo creo que nos guste o no nos guste, sobre la cabeza de los decisores públicos va a pender mucho una presión que la sociedad civil y el mundo académico intentó siempre instalar en la vida política y con poco éxito, pero que ahora va a tener más éxito, es la idea de límite, ¿no? O sea, si bien esto que pasó con el coronavirus podía haber pasado en otro momento, hay una sensación en la opinión pública de que hay un límite, que es esa fragilidad es derivada de haber transgredido algún límite.
Y un tema importante para las democracias occidentales probablemente es un fenómeno que lenta y sistemáticamente se está dando, que es el corrimiento, el cambio, digamos, de rol de la opinión pública con mayor valoración del saber experto, ¿no? Hay un epidemiólogo en Italia, que es Francesco no sé cuánto, que va a la tele y sube el rating, la gente se pasa el WhatsApp, está Francesco, va a los programas de polémica, así como Intratables Nuestro, y se calla todo el mundo. Y acá también está pasando con Rubinstein, con Quirós, etcétera, con el doctor Kahn, no importa, o Miroli, pero esto yo creo que va a dejar una marca, ¿no? La idea que, bueno, en cualquier caso, la Constitución dice que tenemos todos derecho a opinar, pero no dice que las opiniones de todos valgan igual, digamos, ¿no? La Constitución nos da derecho a opinar y está muy bien porque la libertad nos recrea, pero nosotros hemos caído en una hipervaloración de la polémica, aunque fuera estéril, digamos. Lo cierto es que la sociedad ahora, afectada por el miedo, está en un reconocimiento de las burocracias jerarquizadas, del saber experto, etcétera. Y creo, sí, que tengo una duda de cuál va a ser la valoración que las sociedades van a hacer después de la pandemia del rol de los estados nacionales, ¿no? Se dice a veces muy rápidamente que hay una revalorización del Estado nacional. Yo soy muy escéptico al respecto. No creo que en Italia la gente salga a aplaudir al Estado Nacional después de las macanas que se hicieron, no creo que en los Estados Unidos eso pase, no creo que en Brasil pase, o sea, la sensación de que los Estados Nacionales, por supuesto que si el barco se está por caer, la gente mira al capitán, pero de ahí a aplaudir al capitán, veremos si llega a puerto, si escora, si se hunde. Lo que creo, hay una sensación de que ese rol predictivo, proyectual, del Estado Nacional no lo habría cumplido acabadamente en casi ningún lugar, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionamiento con esta idea de que buscar responsables más que razones, es probable que eso alimente un sentimiento de antipolítica fuerte en todos los lugares, y no tengo claro que eso sea edificante, ni bueno, ni nada, en principio, digamos, porque me parece que el estrés le puede ayudar al sistema político a mejorarse, pero también puede ayudar a romperse, digamos, ¿no? Y no. Las experiencias de ruptura del sistema político en la historia no son positivas. Bueno, dicho esto es más o menos mi visión sobre el COVID, las ciudades y lo que está pasando. Buenísimo, Fabio. Bueno, muchas gracias por poner la perspectiva general sobre estos temas. Yo voy a pasar a hacerte algunas preguntas que empezaron a hacer acá y en relación a un par de cosas que dijiste. A mí lo primero que se me ocurre es en relación a este tema de las ciudades en particular, ¿no? Digo, como este fenómeno de la ciudad que nosotros venimos debatiendo hace mucho tiempo, ¿no? De la vida urbana, de cómo tenía que ser, que siempre es más compacta, más compacta, más compacta, ¿no? Mismo también desde nuestro lado, que trabajamos desde lo que es la sustentabilidad, la eficiencia, digo, como, ¿no? Como este camino. Ahora, pensándolo, a mí me parece interesante esto que vos mencionás de cuál va a ser la cola de la pandemia, en el sentido de que, bueno, si esto dura hasta diciembre, probablemente en muchos contextos, ¿no? Como que sea más fácil volver a una normalidad como la que conocíamos hasta antes de que empiece esto, y si no, probablemente, si esto dura 2 años, que los cambios serán más grandes. Pero en principio esta idea de qué pasaría con las ciudades, si de por sí todo va tendiendo como a decir, bueno, la vida virtual, esto que vos mencionabas de los espacios, de las tipologías, digamos, de vivienda, que pasan a ser vivienda-trabajo, ¿no? Cosas que ya son cambios porque veníamos desde la arquitectura, desde otro lugar, como todo lo contrario, ¿no? Como teniendo espacios más de encuentro que espacios compartimentados dentro de las tipologías de vivienda. Digo, como la combinación entre estas dos cosas en decir, bueno, ¿qué pasará si todo esto sí realmente se torna en esta nueva realidad que es, no sé, vos hablando desde tu casa, yo desde la mía, acá todas estas otras personas hablando desde las suyas? Va a pasar desde el punto de vista de las ciudades, ¿no? Desde con la densificación. Ya, a mí mucho la astrología, el presente es lo suficientemente complejo de comprender como para andar adivinando el futuro. Sí, sí. Pero una cosa sí que me parece importante, que es distinguir el tema de la densidad con el volumen urbano. El mundo no tuvo un problema con la densidad. O sea, una ciudad de 500.000 habitantes puede ser perfectamente densa Ujú. y cumplir todos los servicios de una metrópoli, digamos, puede tener aeropuerto, puede tener equipos de fútbol,
un excelente museo, una universidad. Yo viví en Bolonia un año que tiene 400.000 habitantes y es una ciudad maravillosa y tiene todos los servicios urbanos, y, digamos, a excepción del vuelo transcontinental que tenés que ir a Milán, todo lo demás vos lo podías hacer en Bolonia, digamos. Yo lo que creo que lo que sí se pone en juego es que esa idea de que a la que íbamos de una ciudad de México DF dentro de 20 años con 50 millones de habitantes, eso parece sí que está en crisis. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier cosa que te pasa en ese contexto, denso o no denso, es un problema porque, mirá, una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires, Junín, 100, no sé, 90, 100.000 habitantes, mañana el intendente toma una serie de decisiones, es decir, quiere controlar el acceso territorial y seguramente va a haber 10, 12 formas de ingresar a Junín. Puede cerrar 8, 9 y dejar abierto 2 o 3 con un puesto sanitario y controla el territorio. Si lo tenés que hacer eso en el AMBA, vos tenés más de 3.000 formas de entrar al AMBA. Si cerrás 2.500, si dejás abierta 500, tenés que vaciar los hospitales, digamos, ¿no? Para poner los puestos sanitarios. Entonces vos, me parece que más que la densidad se puso en juego el tema del volumen urbano Mm. y del aprovechamiento de los territorios, y bueno, eso va a haber que trabajar. Después, otro tema, hay muchos temas que abrió la pandemia, quiero decir, o sea, por ejemplo, en los países nórdicos están a punto de prohibir el negocio de cuidar viejos, ¿no? O sea, va a volver a ser como antes, digamos. Si hay una institución que cuida viejos, será una iglesia que no cobra Mm. para situaciones estrictamente necesarias. Pero esta idea que puedo llevar, los viejos vivirán solos, vivirán con sus hijos, pero no hay un lugar con 50 viejos amontonados. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué descubrieron ahora? Ustedes no sé si saben que en Europa el 60% de la gente que murió en un geriátrico, y entonces se transformaron en bombas letales, digamos, porque tenías a toda la gente de alto riesgo toda junta. Sí. Entonces, pero acá viene la cuestión, digamos. La resultante de cómo va a ser que tratamos de pensar para sacarnos la angustia de no podemos vivir con el vacío y entonces queremos saber cómo va a ser, va a depender de la visión. Es muy importante que cuando hay un momento caótico, alguien, un grupo, una persona encarne una visión hacia dónde ir. Y esa visión tiene que satisfacer un conjunto de intereses para que pueda ser sostenida. No puede ser algo lindo, pero respecto a lo cual nadie gana. Mm. Porque lo lindo respecto a lo cual nadie gana no puede ocurrir, porque no hay nadie que lo construya. O sea, tiene que ganar alguien, tiene que haber ganadores. Cuando digo ganadores no me refiero económicamente, digamos, ¿no? En términos simbólicos. Es, ahí es un momento, digamos, es un momento de redefinición. Yo siempre cuento esta historia, voy a contarla, porque, porque es brillante para entender cómo se fue construyendo algunas cosas en términos públicos. El primer sistema jubilatorio moderno lo crea Alemania durante la gestión de Bismarck. Y lo pudo hacer porque Bismarck disponía de estadística. Entonces, la palabra estadística viene de Estado, ¿no? Entonces, tenía estadística y sabía cuánto vivía la gente y conocía las curvas, etc. Entonces estableció un sistema de ahorro de las personas durante la edad activa, como la jubilación, obviamente, para disfrutar de un beneficio en su momento pasivo. Pero la expectativa de vida que tenía la gente en Alemania, eso le resolvió la fiscalidad a Alemania, porque le cobraba durante 20 o 30 años a personas que o morían antes de jubilarse, o cuando se jubilaban vivían un año, 2 o 3. Y se le cobraba un montón de tiempo. Pero y aparte fue bien recibido por la sociedad, ¿no? O sea, pero eso lo pudo hacer porque tenía datos. Nosotros estamos reflexionando en borrador ahora. No tenemos datos. O sea, tenemos datos solo sobre lo muy episódico, lo muy periférico, muertos, pero dentro de vamos a suponer que aparece la vacuna, va a haber gente, por ejemplo, va a haber gente que va a empezar a mirar otras cosas más chiquititas que pasaron en la pandemia, respecto a las cuales vamos a poder incidir. Si efectivamente cambió nuestra pirámide alimenticia, si efectivamente lo que yo dije sobre la cadena de consumo es verdad o una hipótesis mía, un montón de cosas, sobre horarios, sobre
bueno, consumo energético, miles de cosas que se van a medir. Por ejemplo, ahora hay toda una hipótesis sobre que las personas de más de 60 años no están yendo al médico a hacerse controles periódicos y eventualmente, aunque controlemos el coronavirus, vamos a tener más ACV, más infarto, etc. Pero eso es una hipótesis, no lo sabemos todavía, porque Totalmente. estamos en borrador, digamos. Entonces, yo creo que cuando podamos pensar, cuando tengamos más datos, cuando haya pasado un tiempo, cuando podamos hacer comparaciones, imagínense que ahora se están haciendo comparaciones de lo más rústicas que se pueden hacer, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, cuántos muertos y cuántos muertos, qué sé yo. Bueno, la pregunta, Chile tiene, no sé, 70, 80 muertos más que Argentina. Ahora, yo que analizo políticas públicas, para el sistema de salud chileno, es un éxito lo que está pasando en Chile. O sea, lo normal hubiera sido que Chile tenga un comportamiento más parecido al de Perú, digamos. Entonces, claro, si lo comparo, muerto contra muerto, tiene 70 o 80 muertos más que Argentina, un país de la mitad de habitantes, más o menos. Pero la verdad es que evidentemente la han llevado bien porque no tienen el nivel de cobertura sanitaria que tiene la Argentina. Después, bueno, el hemisferio sur tuvo la ventaja del tiempo. Ustedes no se olviden que el gran problema del hemisferio norte fue sí que ellos de verdad no la vieron venir, digamos, ¿no? Lo cuento acá porque vale la pena como objeto de reflexión. En Italia, por ejemplo, al igual que pasaba en el medioevo, los médicos fueron el problema, porque los Ujú. médicos no se ponían el protector, cuando, fines de enero, principios de febrero, y se transformaron en portadores asintomáticos, los médicos jóvenes sobre todo, y contagiaron a miles de personas, ¿no? Cuando ellos eran asintomáticos. Porque claro, pero nosotros a eso no nos pasó porque nos hubiera pasado perfectamente si hubiera empezado por acá el virus y al revés. Entonces la comparación es ociosa porque nosotros pudimos ir viendo lo que pasaba allí, digamos. Entonces es un shock que nos va a abrir muchas reflexiones respecto a las cuales tenemos ahora apenas algunos elementos. Sí, está bueno pensar así y hacer hincapié en eso que vos mencionabas, de que hay demasiados generalismos ahora con tantos temas que llegás a, bueno, a no tener conclusiones reales sobre lo que está pasando. Por eso nosotros tratamos de hacer un poco de foco en, bueno, ¿no? Como tema por tema, decir, a ver qué va a pasar acá, no sé, pero por lo menos llegar a un par de hipótesis, llegar a un par de hipótesis, esa palabra está buena. A ver, no sé si me quieres hacer Hola, una hola, pregunta. Ay, ¿qué tal? sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Fabio. Ahora, ¿Quién habla? Víctor. ¿Lo ves? Acá estoy. Hola, es que yo sabes que no sé manejar estas cosas bien, Bueno, no bueno, importa, con que me no escuches, importa, no importa. con que me escuches suficiente. Gracias, Fabio, lo que dijiste. Te hago una consulta porque ya que tenemos la oportunidad de tener a un político, porque siempre estamos, viste, los profesionales de la construcción, los arquitectos, los ingenieros, pero no tenemos un político. Te quería hacer una consulta. ¿Vos crees que va a haber un condicionamiento a partir de ahora de la opinión y criterio de los políticos condicionada por la opinión y el saber de los expertos? Gracias. Yo creo que va a haber una presión de la sociedad hacia la política, diciéndole a la política, lo vamos a decir barrialmente, denle bola a los que saben. Nosotros teníamos una situación, voy a exagerar un poco, digamos, antes del coronavirus, de que si estuviéramos discutiendo la navegabilidad del río Paraná, por poner un tema estrictamente técnico, porque el río Paraná es el que es, tiene el flujo que tiene, ¿no? Y hay hidrólogos que lo están estudiados, modelizados, etcétera. Le preguntaban al puntero derecho Racing qué opinaba de las nuevas pautas de calado del río Paraná, y el puntero derecho Racing se veía en la obligación de decir, estoy a favor de que lo hagan más hondo o menos hondo, digamos, no sé. O sea, habíamos llegado a un nivel de banalización de las discusiones políticas, al punto tal de que terminábamos no discutiendo política, sino discutiendo si vos eras bueno o eras malo, o si le habías pegado a tu abuela o no le habías pegado a tu abuela, etc. O sea, los programas de política ya no hablaban de ideas políticas, digamos, sino de chismes. Ahora pasó esto, vos te das cuenta que por más que los criterios de decisión pública obviamente son estrictamente políticos y deben serlo en una sociedad democrática,
está claro que el R0 es el R0, y está claro que, no sé, un nivel de cobertura de vacuna, o sea, que tal vacuna ingrese en el registro de las obligatorias o no, es importante, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay, o va a haber, una presión de la sociedad civil hacia la política diciéndole, ahora, ahí hay un problema, porque tampoco sería bueno ir a un gobierno de los expertos. Lo que sí me parece que es significativo es que nosotros, digamos, tengamos para los temas relevantes, realmente relevantes, digamos, para la vida pública, una serie de comités de expertos, no 1000, porque no hay 1000 temas relevantes, pero hay un conjunto de temas relevantes, digamos, y que pertenecer a esos comités de expertos, como hay en algunas de las naciones democráticas de Occidente, sea una cosa muy jerarquizante, donde se ingrese, es ad honorem, etcétera, pero hay 10 grandes epidemiólogos, 10 grandes hidrólogos, 10 grandes meteorólogos, etcétera, que se honran de estar ahí y que le hacen un informe anual, aunque sea el presidente, y lo que está escrito ahí vale algo, digamos, ¿no? O sea, ignorarlo tiene un costo. O sea, me parece que eso es un rasgo, digamos, de permeabilidad de la política hacia el saber experto que mejoraría mucho al Estado argentino, digamos, ¿no? Bueno, es una perspectiva, digamos. Ahora, puede pasar que pase esto y nos... Perdón, voy a decir algo muy doloroso. Mm. La Shoah fue, si uno ve la historia de persecución a los judíos en Occidente, ve 20 episodios fácilmente terribles, digamos, la Inquisición Ujú. española, las persecuciones. Y cada uno de esos, que fueron terribles, a los pocos años eran olvidados. Entonces, el episodio digamos, o sea, para que pase lo que yo aspiro a que pase, que es que haya una permeabilidad de ese conocimiento, no tiene que ser olvidado. O sea, la Ujú. sociedad tiene que entender que es importante asumir. Ojo que acá hay lo que digo es asumir que el conocimiento puede ilustrar una mejor decisión. A su vez, la sociedad argentina, voy a hacer un comentario personal, me hago cargo, tiene mucho esta cosa de pensar de que el Estado decide algo es per se bueno, o sea, per se va a decidir correctamente, o introduce una nueva función como función pública y la va a resolver adecuadamente, ¿no? Como si fuera, es como Thor, el de los dibujitos animados, Thor, yo tengo el poder y resuelve con justicia. La verdad que el aparato burocrático Estado es bueno para algunos, quedó demostrado que es bueno para algunas cosas, es más o menos bueno para otras y no es bueno para otras cosas. Lo ideal sería que se dedique a las cosas que construyen ciudadanía y para eso sea muy bueno. Entonces, pero también es un poco infantil de parte de la sociedad de creer eso, ¿no? De creer que toma un tema del Estado y lo va a resolver, digamos, ¿no? Es un poco, es un exceso de confianza. Víctor, ¿querías agregar algo? No. No, no, Ah, muchas gracias, muchas gracias. buenísimo. Sí, bueno, gracias. A ver, voy a pasar yo acá algunas preguntas que están en el chat que dicen, a ver, acá hay una de Jorge Marusic que dice, se habla mucho de globalización y es cierto el acceso que tenemos a información mundial, pero seguimos organizados en grandes tribus llamadas países con gran competencia entre unos y otros. ¿Hay un indicio real y concreto de colaboración mundial sobre la temática? Creo que algo mencionaste sobre esto y yo... Igual quiero decir cosas, Sí. Yo creo que puedo agregar una cosa nomás a esa pregunta, Sí. también que vos dijiste, ¿no? Como esta idea de, bueno, de los países, digamos, de las políticas públicas a nivel mundo se alineen un poco, que a mí me llevó a pensar en decir en qué momentos de la historia ocurrió eso en pos de un bien común, ¿no? Digo, pues obviamente, qué sé yo, en eventos como las guerras, por decir algo, obviamente hay... No ocurrió nunca porque efectivamente, como dice acá Jorge Marusic, Sí. somos tribales, digamos, es así, efectivamente, está en lo cierto. Pero tengo 55 años, pertenezco a una generación que, sobre todo políticamente, crecimos y leímos, etcétera, mirando Europa, ¿no? Europa, pero no en el sentido
que no, es eurocentrista, no, al contrario, la idea de que durante 1000 años, desde Carlomagno hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, vivieron a los tortazos, digamos, y en un momento determinado, yo estudié bastante la Constitución de la Unión Europea, pasaron muchas cosas, ¿no? La benevolencia de algunos líderes, obviamente los resultados de la guerra, los esfuerzos de Estados Unidos porque Europa funcione coordinadamente, y de verdad que hubo un proceso de coordinación global por el cual un chico portugués que tiene 20 años hoy se siente mucho más chico de un chico español de 20 años que de un portugués de 60, digamos, ¿no? Eso se nota mucho en Europa, digamos que dos pibes de 30 años se sientan europeos y más comunes entre sí, puse un alemán y un francés de 30 y otro de 30, que con un francés de 70 o un alemán de 70. Eso, bueno, no me voy a extender porque no es el tema de la presentación. La verdad es que sí, estamos organizados tribalmente, nuestros niveles de conciencia global son todavía bajos, efectivamente es una restricción, pero ahora nos hemos dado cuenta que no podemos globalizar la economía solo. Digamos, que tenemos que globalizar los cuidados, que tenemos que globalizar las restricciones, que si globalizamos la economía sola, tenemos este riesgo del eslabón débil, ¿no? Lo que llamaríamos en el futuro el riesgo pandémico. En este caso se hizo manifiesto a través de una pandemia, pero si nos globalizamos, precisamos construir, en definitiva, construir cadenas de responsabilidad, etc. Pero bueno, puede tardar 20 o 30 años en hacerse eso, no necesariamente va a pasar en una semana, digamos. Lo que creo que en un ciclo civilizatorio, si tarda 20 o 30 es como mucho, pero si, digamos, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y Bretton Woods pasaron 3 años. Y en el Plan Marshall un año más. Entonces, porque nosotros decimos, terminó la Segunda Guerra Mundial y vino el Plan Marshall y se reconstruyó Europa. No, mentira. Eso está en un libro, pero la verdad es que pasaron muchos meses hasta que llegó la plata a Europa y se puso en marcha, etc. O sea, y la construcción de la Unión Europea también llevó mucho. Europa se puso, en 1950 se dio el primer tratado, pero en 1957 el Tratado de Roma, y recién en el 2002 tuvieron una moneda única, o sea, 45 años después. O sea, mucho tiempo después. Porque de verdad también, miren, nosotros tenemos dificultades para coordinar este territorio que es Argentina, que es un país, imagínense, coordinar a escala global. Pero bueno, ahora quedó claro que todos dependemos un poco de otros, ¿no? Quedó muy claro con este episodio trágico de alguna manera. Sí, quedó muy evidenciado, ¿no? Ahí, en primera línea. Bueno, a ver, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, o ya lo podemos ir. Tenemos 8 minutos. Lo podemos ir liberando. Fabio, también te podemos dejar ir, no te preocupes. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta que quiera hacer con el micrófono. Yo le voy a responder a Graciela Dale. Zanatelli. Perfecto. Bueno, sí, se requieren nuevas leyes, va a haber nuevas leyes en el mundo. Y yo creo que la infraestructura más importante para la reconfiguración urbana del futuro es el Big Data. ¿Cómo vamos a usar la información? O sea, lo que fueron las alcantarillas a fines del siglo XIX y el tendido de la red de agua o el servicio público de transporte en el siglo XX va a ser el uso del Big Data ahora. O sea, saber, porque el Big Data, por ejemplo, es tener la información sanitaria agregada y saber cuáles son nuestros puntos de fragilidad sanitaria, esas cosas. Y eso se va a venir, digamos, ¿no? Pues imagínate que si se gestiona, yo hoy estaba discutiendo en el Congreso la posibilidad de que haya una historia clínica única de las personas digitalizada por el número de documento, con reserva de cuestiones de identidad, por supuesto. Pero en el agregado, el Estado podría saber, hoy el Estado no sabe, tiene un número aproximado, dice, el 40% de la población padece hipertensión. Es un alboleo. Sí. No, con eso sabemos si es el 32,7, y provincia por provincia y distrito por distrito. Si estás arriba de la media nacional o abajo de la media nacional, se impacta en jóvenes, se impacta en viejos. Imagínate todo lo que podés hacer con eso. Bueno, pero eso precisás Big Data. ¿No? Sí. Ahí Jorge agregó una parte. Sí. Pero
Sí, no, Argentina, que yo sepa, no está avanzando en 5G. Hay una guerra, ¿no? Dicen que hay una sórdida guerra Estados Unidos-China por el 5G, y bueno, y que es la clave del uso de toda esta información es el 5G, sí, efectivamente. Sí. Sí, sí. Todo este tema de la Big Data y lo que vos mencionabas también digamos, de cómo se monitorea, digamos, de los casos exitosos de Israel, de Sur Corea y demás, ¿no? Abre de vuelta esa pregunta, a ver si, bueno, yo pienso decir, a ver si será ahora un poco más aceptado que antes, no sé, vamos a ver si cambia el nivel de aceptación o demás. Bueno, yo te quiero hacer una última pregunta, Dale. antes de abandonarte, que es, a ver si podías profundizar un poco más en este tema que vos hablaste sobre cómo podría llegar a cambiar. Una de las cosas que va a cambiar esencialmente es la relación público-privada en las ciudades. Sí. Para entender un poco, a ver a dónde ibas con ese punto. Nosotros ya veníamos, a Mario Pangos le digo sí, que el tema de fondo es el de las libertades individuales, ¿no? Te respondo, sí, el tema de fondo es el tema de la autonomía, pero también es una reflexión que le dejemos abierta. Sí. No sé qué edad tiene él, pero mi sensación, haciendo Zooms, etcétera, con gente más joven, es que lo que nosotros consideramos intimidad no es idéntico a lo que consideran intimidad los nativos digitales. Claro. O sea, esta idea la exposición, también que es voluntaria, ¿no? La exposición voluntaria, de que una persona exprese sus preferencias sexuales, por ejemplo, en términos voluntarios en las redes, era algo impensable para mí cuando era adolescente, digamos. ¿No? O sea, por supuesto que estoy acostumbrado y no que la gente haga lo que quiera, yo soy muy liberal en ese sentido, pero me parece que los cambios en la forma de regular algo tiene que ver con cómo consideramos ese algo. Y me parece que hay la sociedad digital ha cambiado los límites del espacio de autonomía que cada uno quiere preservar. Ahora, vuelvo a la pregunta tuya de lo público y lo privado. Ya venía una tendencia en las grandes ciudades de que cada vez la gente pasaba menos tiempo en el espacio público medido, por el e-commerce, por Netflix, por lo que fuera. Lo que pasa es que esto lo que hizo es acelerar esa tendencia. Pero era una tendencia que se venía instalando con bastante comodidad, digamos, en las sociedades, y se venía acelerando. O sea, hay un riesgo sobre lo urbano, que es el riesgo de lo que se llama el mito de la cabaña, ¿no? La autosatisfacción en el espacio privado. Esto va a depender de muchas cosas, digamos, ¿no? Por eso los atributos que el espacio público tenga, por ejemplo, si el espacio público se vuelve crecientemente inseguro, esta tendencia se va a acelerar. O sea, la única forma porque es una preferencia que es individual, la única forma que la gente empieza a preferirle un modelo convivencial más abierto es construir una sociedad de garantías, ¿no? Y de eso hace falta un acuerdo entre Estado y sociedad civil que asuma un paquete de riesgos, pero que gestione adecuadamente las expectativas de las personas. Si las personas piensan que cada vez que salen a casa están por morir, es probable que no salgan, digamos, y eso te modeliza un resultado social. Bueno, los tengo que dejar, son 8:50. Sí, por favor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todos tus puntos de vista, así que más que agradecidos. Gracias, les pido disculpas, un abrazo.